cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Muy buen día, mis queridos hermanos, nuestros amigos y queridas hermanas. Gracias a Dios podemos conectarnos una vez más con la perspectiva de dentro de una semana poder hacer algo presencialmente, sin dejar esta comunicación de la mañana. Deseamos que todos podamos aprovechar ambas transmisiones, una personal o la otra virtual. Vamos a priorizar o privilegiar a los hermanos que no han podido estar tan conectados para lo presencial a su vez. Y tendremos que acondicionar el salón para más personas que la última vez. Así que vamos a tener una semana ocupada. Y una de las cosas que tenemos que tener muy en claro es qué situación estamos viviendo en este tiempo, con la perspectiva de una vacuna y tantas cosas que se dicen, que nos dan confianza y nos ponen algunas dudas. Y es muy importante mantener un equilibrio, una sobriedad al respecto. El mensaje de hoy tiene que ver con otra pandemia. Y usted dirá, ¿cómo? ¿O puede ser otra pandemia? ¿Qué pasó? ¿O qué va a suceder?
Bueno, puede haber un rebrote de esto el año que viene. Ojalá no y nos encuentre con todas las precauciones, aunque está costando, ¿verdad? Pero no olvidemos que en este momento donde ha habido rebrotes es invierno y nosotros en marzo ya entraremos en otoño y podemos estar patinando si no nos cuidamos, o sea, si no somos precavidos. Pero la otra pandemia que yo les quiero presentar hoy es una pandemia asintomática a simple vista, ¿sí? No parece ser alarmante y está cundiendo y vive cundiendo en el mundo desde hace mucho. Por eso parece asintomática, porque como que no la vemos o no la padecemos. Bien, hay algunos síntomas que podríamos describir para decir que es asintomática a simple vista. Hay una violencia reinante en la sociedad. Hoy le podemos atribuir al cansancio de tantos días de encierro, de semi-encierro. Podemos decir que se manifiesta en algunas reacciones incontrolables en las personas. Por ahí vemos en un accidente, en un choque, en la familia, violencia familiar, intrafamiliar, crisis de familias, agresiones, y personas que están bastante equilibrados, bastante bien, pero esto no podemos ignorar que está sucediendo. ¿Qué está pasando con esto que parece asintomático y se mantiene o se manifiesta de esta forma y de otras? Podríamos decir una indiferencia hacia los semejantes. No hay interés por el prójimo. El domingo pasado nuestro hermano nos hacía ver aquella síntesis que hace el Señor en la tierra, cuando estuvo entre nosotros diciendo el primer y gran mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Y el prójimo como a ti mismo pareciera borrado del mapa, pareciera una cosa utópica que no tiene sentido, que no tiene asidero, pero lo dijo Jesucristo. Hay otra cosa que es un egoísmo exacerbado, una búsqueda del placer, de pasarla bien, muchas veces a una costa de vidas o de arriesgar vidas, el desprecio por la propia vida o la de otro. Eso se ve cuando hay adicciones, descontrol de la persona, crisis de todo tipo en ese sentido, sin respetar ni la propia ni la vida ajena. Por otra parte, tenemos otro síntoma que es una justificación desmedida de los excesos. O sea, la gente no se controla. Y aunque se hagan muchos chistes y muchas comparaciones o tratar de alivianar esto existe, ¿no es cierto? Una justificación desmedida. Y para que no nos pongamos mal, otro de los síntomas es no aceptar los errores de uno y tratar de enganchar a otro con los mismos, que echarle la culpa a otro. Está pasando mucho en la sociedad, está pasando en la política, está pasando en tantas cosas, ¿no es cierto? Que decimos, bueno, nadie quiere reconocer su error, su equivocación. Hay una, ¿cómo podríamos decir? Insensibilidad muy generalizada. Que cada quien se las arregle como pueda en esta calecita que es nuestro mundo. Y desgraciadamente, todo esto son síntomas de una inestabilidad emocional, personal, intelectual, aún incomprensible que haya algunas reacciones. Y como si todo esto fuera poco, pareciera que nadie tiene un sentimiento de culpa, aunque en algún momento lo es y lo hay. Pero como que está muy disimulado, amortiguado, está todo bien, pasémosla bien, sigamos bien, vamos adelante, como sea. Es realmente preocupante. Y uno dice, ¿será tan así? ¿Y de qué se trata esta pandemia invisible, así podríamos decirle de otra manera, que es inofensiva, y no lo es?
La palabra de Dios en lo cual nosotros nos basamos, en la carta a Romanos capítulo 2, la palabra de Dios dice, viene una larga lista con alguna, habría que leer bastante, capítulo 1, no capítulo 2, yo voy a leer desde el verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios de los que practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Fíjese qué lista tan negra, tan triste. Se lo voy a leer en otra expresión de la versión Nueva Traducción Viviente. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen, o peor aún, incitan a otros a que lo hagan. Uno diría, parece el diario de ayer o de esta noche o de esta tarde, y está escrito en el primer siglo, inspirado por Dios y guiado por Dios, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Roma. Y podemos decir, tiene tantos años esto, ¿y de qué se trata todo esto? ¿No es cierto? A ver, nosotros podemos decir que esto comenzó con una aparentemente inocente desobediencia. Hoy desobedecer, acá está entre otros en la lista desobedientes a los padres, la rebeldía natural, o ya no es tan natural, es muy marcada de los hijos, de los niños, de los jóvenes, aún en falta de respeto a cualquier autoridad, etc. Y esta desobediencia que trato de decir parecería inofensiva o inocente, es impulsada por un deseo de ser Dios. Así pasa con la primera pareja, Adán y Eva. Y tener en ese sentir de soberbia, decir, Dios no nos ha dicho todo, no nos ha dejado ver, nos promete que está todo bien, que está todo en orden, pero no hay que tocar esto, un árbol, ¿verdad? El fruto del árbol. Bueno, hoy tenemos el otro lado de la historia, pasados siglos, 6, 7 siglos o un poco más. Y estamos viviendo esto mismo y estamos viendo que el hombre está fuera de control, las cosas no se hacen bien. Entonces, el ser humano que hoy tiene el exceso del conocimiento, del manejo de las ciencias, de cosas de la naturaleza hasta cierto punto, está asombrado, abrumado, enamorado de la tecnología, lo cual está facilitando muchas cosas para bien y para mal también. En esta cima del conocimiento o manejo tenemos también manipulación de genética como una perspectiva. No hablemos de las otras perspectivas que se están nombrando. El hombre está destruyendo el planeta, el hábitat donde Dios nos ha puesto. Se habla mucho del calentamiento global y hay países y presidentes que están tratando de ver cómo se para esto y va muy, muy en cuesta abajo, ¿no es cierto? Hace que el hombre esté a punto de autodestruirse. Y nosotros todavía vemos esta inclinación a justificar con leyes el asesinato. Estamos pensando la eutanasia o el aborto y compañía. Y decimos, bueno, esto pareciera ya ser muy escandaloso, aunque haya algunos países, son muy pocos, que puedan estar en el tema de la eutanasia, por ejemplo, ¿no es cierto? Manejar la vida.
y sentirse Dios, en definitiva, que era lo que le estuvo pasando a los primeros padres. Y por leyes, cosas que no sé a dónde vamos a ir a parar, porque le llamamos derecho al asesinato, o sea, dicho en castellano básico, en criollo. Entonces nosotros tenemos que decirnos hoy hacia dónde vamos. Vamos a buscar una vacuna para el virus del COVID, del coronavirus. ¿Qué les parece? ¿Hay suficiente confianza? ¿Es muy pronto? ¿Lo están usando otros países? Esto es actual. Pero para la otra pandemia, ¿qué vacuna puede inventar el hombre? A ver, la vacuna es inocular un virus, una bacteria, no soy un especialista, pero en el cuerpo humano o en un animalito experimentalmente, para crear anticuerpos, o sea que reaccione el cuerpo contra eso y arme su defensa. O sea, inocularse del mal para atenuar los resultados de ese mal a futuro. Nosotros que miramos la palabra de Dios, podemos decir que la vacuna que inventó Dios, que creó Dios, es exactamente al revés. El Señor Jesús, Dios Hijo de las tres personas de la Trinidad. Bueno, hay quienes no quieren creer en esto, pero así andamos, no estamos bien, pero bueno, veamos a ver qué dice. Se encarna, se inocula humanidad. Y en esa encarnación tenemos a un hombre perfecto, a Dios hecho hombre, sin pecado, sin errores, sin estar sujeto a las leyes de este mundo y al príncipe de este mundo. Él está ajeno, tuvo su tentación. El enemigo le buscó por todos lados, no lo pudo encontrar. Entonces encontramos a una persona que es la única que puede, representando al hombre puro, bueno, justo, perfecto, ante Dios. Pensemos que no es solamente ante los hombres, sino verdaderamente ante Dios y por consiguiente ante los hombres. Y esta persona que se viste de humanidad, o esta persona divina, es divina y es humana, se viste de humanidad para vivir entre nosotros, mostró las credenciales de su divinidad en milagros, en sanidades, en palabra, en sabiduría, dominando la naturaleza, tantas cosas que tienen que ver con estas pandemias. Y no debía pasar por la experiencia de la muerte. Y pasa por la experiencia de la muerte. Dos percepciones: la crucifixión, cuerpo físico, muerte física, y la ponerse en el lugar del pecador, la perspectiva, llamémosle así, espiritual de su muerte. Y ahí está el hombre justo que puede ser el intermediario, intercesor entre Dios y los hombres, y la palabra de Dios dice que no hay otro sino Jesucristo solamente. Y la respuesta de Dios el Padre es resucitarlo de entre los muertos, para que podamos decir hay justicia completa en la obra de Cristo. Los que conocemos un poco de la palabra decimos, bueno, esto ya lo sabemos, sí. Pero consideremos que no podemos ignorar esta pandemia silenciosa, invisible, que está afectando a la humanidad siempre. Y que hoy, tal vez en un reflejo por lo que nos está pasando por el virus, poder decir, bueno, murieron más de 35.000 argentinos con nacionales nuestros. Y miles y millones en el mundo y afectados tanta gente. Nos llama la atención y es obvio. Y la otra, por eso digo, estamos ante una aceptación implícita de que está todo más o menos bien. No está bien, bueno, pero hay que seguir adelante, hay que buscar la manera, mirando en términos humanos y desconociendo, ignorando a Dios. Entonces allí es donde nosotros tenemos que prender las luces de alarma y decir, no nos animamos a probar la del COVID. ¿Por qué? Hay desconfianza, hay miedo, no hay esperanza todavía con esto. Preferimos que experimenten en otro lado. Y lo vamos a poner en un término con 2 letras, hay falta de fe.
Y de eso mismo se trata, falta de fe en la persona de Dios. Dios produce en la persona de Jesucristo la solución para el tema de todas estas calamidades que nos cuesta, no nos gusta llamarle pecado, pero son los errores. Errar el blanco quiere decir una definición de pecado. Y el hombre que ha errado el blanco está acá navegando como puede. Entonces nosotros podemos decir, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que buscar realmente a Dios o no? Yo tomé nota, justamente hoy, después que había armado este bosquejo, retiré un folleto que se llama Las pandemias y tú. Son unos cuantos que retiré, nos enviaron desde Buenos Aires, en realidad lo mandan desde el sur, se imprime en Buenos Aires y viene directo a Mendoza y a algunas otras provincias. Y dice que en el año 541, entre 25 y 50 millones murieron por una peste. En el año 1346 al 53, 1353, la peste negra, que se llevó media población de Europa con 75 millones de víctimas. Y en el 18, la mal llamada española, dice, pobre, vamos a achacar a los españoles, pero bueno, cundió en toda Europa, 50 millones de personas. Y estas son cifras tangibles para la humanidad. ¿Y cuántos hay hoy que hay la explosión demográfica, que haya más de 7.000 millones de habitantes en el mundo? Y está la gente inocentemente indiferente, aunque interiormente debe tener la conciencia que le dice pecado, maldad, egoísmo y toda esta lista que no vamos a repetir. Podremos continuar sin reconocer la solución costosísima de Dios, poniendo a un santo inocente en el lugar de los pecadores. Así como un hombre se equivocó y pasó la maldición, el pecado, la muerte. Uno, Dios, con mucha más, llamémosle jerarquía y total perfección, ¿cómo no nos va a dar a nosotros la posibilidad de la vida eterna? Pero ¿le tenemos fe o no le tenemos fe? ¿Confiamos o no confiamos? Y acá se arma un problema, porque decimos, bueno, pero yo soy buena persona, soy religioso. No habla de religión. Porque hemos hecho un Boca y River con las religiones. O más, bueno, un torneo podemos hacer. Pensando toda la gama de creencias que hay. Ahora, leer la palabra de Dios, entenderla como nunca lo podemos hacer hoy. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios amó al mundo, también fue mencionado el domingo pasado, de tal manera que envió a su Hijo para que muriera por los pecadores y que todos los que creemos y creímos en Él tengamos vida eterna, seamos salvos. Y esto es mucho más que una vacuna. Esto es regeneración de vida. Es Dios el que produce en la persona una nueva vida espiritual. Porque en todo esto hemos desconocido el hecho de que el hombre, lo espiritual, puede ser emocional, puede ser afectivo. Tenemos muchas palabras, son mucho menos que hablar de una relación espiritual con el Creador. Y lamentablemente está la pandemia dando vueltas y se está llevando gente. Saque todos los del COVID y pongamos los que parten diariamente de distintas maneras. Ahí acaba de morir un banquero, me estaba mirando, quería tomar la última cifra y no salió ninguna en el noticiero en este rato. Piloteando su propio avión con otro piloto al lado, no sé, bueno, ocurrió un accidente, supongo que en el Cabra Corral de Salta, por allá en el dique. Bueno, una persona que tendría las cosas claras, solucionadas, dueño de banco o bancos, creo que son más de uno, y pasó en un instante de este mundo. Y uno dice, qué calamidad, qué horror, error del piloto, error humano, todo lo que usted quiera. ¿Y lo espiritual? ¿A dónde quedó? Ojalá, porque Dios da oportunidades a todos, haya tenido conocimiento de Dios. Ahora, no el conocimiento, sí hay un creador, la naturaleza, alguien hay, algo de... No, un Dios que ama, un Dios que busca, un Dios que se manifestó y vino a la tierra a morir entre nosotros, la persona del Hijo de Dios, Dios el Hijo. Esto es importante para nuestra humanidad, aunque haya gente que no lo cree.
La iglesia tiene esta tremenda responsabilidad, que conoce de la palabra y que lee la palabra y que transmite el mensaje de la palabra. Y que nosotros debemos decir, tenemos que potenciar este mensaje. Porque ahora hay mucha gente asustada, o mucha gente descolocada, mucha gente tal vez en una actitud de desconcierto. Lo cierto es la palabra de Dios. Esto es como ir al médico. Yo no me siento bien. Bueno, empecemos con los síntomas. Que una tos, que una fiebre, hay que ver. ¿Qué hay que hacer? El hisopado. ¿El hisopado qué me va a decir? Positivo. Pecador, positivo. Reconozco eso. Y veo que el mundo, aunque el mundo siga como siga, lamentablemente, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué estoy haciendo yo por mi vida espiritual? Porque esta pandemia, esta confusión que hay, nos deja sin esperanza y Dios nos llena de esperanza. Entonces, cuando dice que amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea, en toda su obra, su muerte y su resurrección incluido, tenga vida eterna, ahí tenemos la esperanza, la solución de una vida más allá de la vida de acá. Y empiezan a dar vueltas con tantas cosas, ¿no es cierto? Bueno, cuesta mucho reconocerse pecador, no comparativamente con otros hombres, sino con Dios. ¿Qué le decimos a Dios? Yo soy mejor que fulano. Dios no dice eso. Dios le dice, si eres pecador. Y se acabaron las comparaciones. ¿Qué más podemos hacer? Confesarlo. Decir, sí, soy un pecador. Tiene razón Dios. Quiero ver y experimentar la solución de Dios. No es una vacuna. Es el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo por todos los pecadores. Bien. Entonces yo tengo que aceptar esto. Reconocerme pecador, confesar. No es la confesión de si me voy a acordar pecado por pecado todo lo que hice, porque eso es imposible. Hay cosas que hemos hecho y no nos hemos dado cuenta. Pero sí, en una mochila, por decirlo de una manera, tremenda mochila, somos pecadores, lo reconocemos. ¿Qué más? Aceptación. Decir, bueno, Dios obró, Dios hizo la obra, Cristo murió por todos los pecadores. Entonces yo me voy a ir al otro extremo de los temores del hombre y voy a encontrar lo que Dios le escribe a su pueblo. Ahora sí, capítulo 2 de Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el poder de la muerte, la potestad de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, en la inconsistencia de una vida que da vueltas y no encuentra la solución. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, los seres celestiales, sino a la descendencia de Abraham. Se lo está diciendo a los israelitas. Quiere decir que le está diciendo el padre de la fe para ellos, Abraham. Se los leo de otra forma, NTV, Nueva Traducción Viviente, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, Jesucristo, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo de Dios podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. Esto lo ha escrito Dios para usted y para mí. Lo dice Dios claramente. Tenemos un montón de porciones más que podríamos ver. Pero bástenos esta que nos muestra la calamidad de esta pandemia y la solución de Dios para esto, para librar del temor de la muerte. Ahí está la esperanza, ahí está la vida eterna. Yo reconozco mi pecado, yo lo confieso, yo acepto y ahora tengo, por medio de la fe, estoy creyendo lo que Dios dijo, tengo esperanza, tengo salvación, tengo vida eterna. Usted dirá que son términos muy teológicos. Bueno, salvación del pecado, vida eterna. Nosotros decimos que las personas no mueren, sino cuando se las olvida, porque muchos trascienden en la memoria. Pueden ser próceres, pueden ser escritores, artistas, cineastas, qué sé yo, futbolistas, todo lo que usted quiera. Pero usted y yo somos seres con vida eterna. ¿A dónde? Con Cristo, aceptación. O en la oscuridad, en la eternidad sin Cristo y sin Dios, que Dios llama condenación. Está ahí a la mano de nosotros.
Tener certeza, tener seguridad, tener esperanza, tener equilibrio es ser feliz. No la felicidad efímera de una carcajada, de un chiste, de un buen rato que sucede. La felicidad del equilibrio es decir, tengo certeza en lo que creo y glorifico a Dios con esto. Y yo invito a mis hermanos de la congregación que nos compenetremos de esto para todas las personas que nos rodean, con un mensaje de esperanza, porque es nuestra esperanza, es nuestra vivencia. Y poder decir, Dios amó al mundo, ama al pecador, no al pecado, y ha hecho todo para solucionar este tema. Ahí está el rol de la iglesia. Y no es la iglesia A, B, C. La iglesia es el conjunto de todos los que hemos creído que Cristo murió por nosotros, en todos los tiempos. Los que están antes de la muerte de Cristo es un tema de Dios, que tenían que ver con la fe, tenían que ver con lo que Dios había mostrado a ellos, pero fueron salvos por la muerte de Cristo. No puede eliminarse la virtud, la eficiencia de ese sacrificio. No se puede soslayar, no se puede ni se debe ignorar. Por eso nuestro ruego de parte de Dios es decirle, no siga en la oscuridad de una pandemia que lo lleva a la condenación eterna. Busque a Dios, busque la manera, mire la palabra. Hoy, así como el hombre ha conquistado el espacio, las ciencias y la lectura, ahora tenemos de todo para poder informarnos, informémonos de la seguridad que Dios da a aquel que cree. No es una vacuna incierta. Hay tantísimas personas. No se deje confundir por algún mal ejemplo de un ser humano, sea eclesiástico, sea vecino, sea, no sé. Mire a Dios, mire la perfección de Cristo. Él le ama, Él murió por usted y murió por mí. Aceptémoslo. Pero ¿puede ser tan así? Sí. Hay una expresión fantástica. La paga o retribución del pecado es muerte. Y no es pasar por la muerte física, es muerte eterna. Pero el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La realidad de una pandemia es la realidad de la solución de Dios. Permítame cerrar este tiempo con oración. Y a mis queridos hermanos, gocémonos en esta realidad que podemos compartir y vivir. Y tomar símbolos como nos indica Dios, el Señor en su palabra, como lo dijera nuestro Señor. Un pedazo de pan, un sorbo de vino, sencillamente, que hablan de su muerte por nosotros y su sangre derramada. Pero si usted no está seguro, no continúe así. Busque a Dios, pero no lo deje para mañana. ¿Sabe cuánta gente lo dejó para mañana? Y nunca llegó. Hoy, dice la palabra, es el día de salvación. Cuando nos damos cuenta, es la oportunidad de Dios para cada uno. Señor les bendiga. Oramos. Padre y Señor nuestro, con gratitud en tu presencia, venimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, como Él lo indicara, para darte gracias por tu amor, tu gracia, misericordia para con el ser humano, para con nosotros que hemos podido tener la confianza y la fe en tu palabra y habiendo sido guiados por el Espíritu Santo, conocer la salvación en Cristo, aceptándola de corazón. Reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado y reconocemos que Cristo es la solución. Tú lo has hecho, te lo agradecemos de corazón y queremos en esta hora honrarte en fe y confianza plena. Y aquellos que no lo hayan experimentado, que hoy lo puedan hacer. En una actitud de sinceridad contigo, ante ti, y si pueden compartirlo, también. Y si no tienen una palabra tuya, la palabra, la Biblia, tu libro, puedan conseguirlo, puedan moverse, preocuparse. Y si nosotros podemos ayudar, que tú nos utilices para tu gloria. Bendice a cada familia, bendice este tiempo, bendice esta semana y cuida de nuestro país y este mundo, a pesar de que hay tanta indiferencia. Pero ayuda en la incredulidad, en la fe de aquellos que están en el umbral de creer, o aquellos que pueden estar en el umbral de partir, y que sienten una conmoción interna ante
ante la eternidad y que puedan encontrar a Jesucristo. Él está a su lado, que lo reciban. Oramos con plena gratitud y con profundo amor por tu gracia y misericordia. Y en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, el Señor les bendiga y nos reencontraremos la semana próxima, si el Señor lo permite, y estaremos reuniéndonos otra vez. El Señor les guarde y les bendiga, y muchas gracias por la atención.